vamos a hablar de por qué es legítimo y por qué es necesario. Hermanos, como ustedes saben, en la ciudad de Guadalajara hemos trabajado a través de la de la Confesión de Londres por alrededor quizá de 2 años o un poco más. Estamos a punto de concluir con 60 lecciones de 1 hora aproximadamente, y hemos visto que ha sido de gran bendición que la iglesia conozca su doctrina. Entonces, con estos estudios, lo que queremos hacer, hermanos, es instruir a la iglesia en la doctrina que confesamos por medio de Londres 1689. Así que estos estudios no son predicaciones expositivas. La predicación expositiva sigue siendo a las 11 de la mañana. Estos son estudios temáticos, o sea, estudios doctrinales. Y en un momento vamos a ver por qué es necesario tener estudios doctrinales. El propósito es instruir a la iglesia. El propósito es dar entrenamiento a la iglesia. Somos llamados, hermanos, a conocer la doctrina para poder enseñar la doctrina en nuestros hogares y para poder defender nuestra doctrina en un mundo que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Además, esta es una forma de discipulado. Es una forma de discipulado basado en la doctrina, y buscamos no solo que sea enseñanza y que sea discipulado, pero además que sea de gran edificación. Hermanos, conocer quién es nuestro Dios, conocer qué ha hecho nuestro Dios, conocer las características de la palabra, conocer las características del pacto, conocer la naturaleza de la iglesia, conocer la persona de Cristo, conocer la Trinidad, conocer sus atributos, conocer las últimas cosas, la doctrina de las últimas cosas. No solo esperamos que llene nuestra mente, pero que llene nuestro corazón. Así que, resumiendo, estos estudios que daremos de ahora en adelante por la mañana a las 10:25, ¿es? 10:25 o tomé 5 minutos antes, no sé. 10:25 tienen el propósito, hermanos, de instruir. Así que nos da mucho gusto ver mucho de la membresía aquí. Si no eres miembro, también eres bienvenido. Nos da gusto que estés, pero principalmente nuestro interés es que los miembros conozcan su doctrina. Así que este es el propósito de estos estudios matutinos. No sabemos cuántas lecciones nos vamos a ocupar. El hermano Aarón continuará la siguiente semana y después continuará el hermano Miguel. No sabemos cuántas lecciones, pero de ahora en adelante será una reunión formal dentro de la iglesia. Como ustedes saben, los que comenzaron en Talismán, sí, Talismán se llama, intentamos hacer la confesión. Pero después se unió la iglesia de Toluca y eso nos limitaba el tiempo para poder dar un estudio sustancioso. Por eso será en las mañanas. Y oren por nosotros, oren por el hermano Miguel, oren por el hermano Aarón, que el Señor les dé gracia. El trabajo no es poco en esta iglesia, hay mucha consejería, hay muchas entrevistas, mucho trabajo. La predicación de cada domingo. Oren que el Señor dé gracia para preparar estos estudios. Ok, habiendo dicho esto, quiero que me acompañen, por favor, a Tito 1:13. Tito 1:13. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ustedes saben que Tito es puesto en una de las iglesias que Pablo funda, y es
puesto ahí para continuar la edificación de la iglesia y para corregir algunas cosas equivocadas. Y lo que les dice no solo es que aprendan a comportarse, sino que sean sanos en la fe, hermanos. Este es el propósito de este proyecto dentro de la iglesia, que nosotros seamos sanos en la fe, que conozcamos lo que la Biblia enseña, que dominemos las enseñanzas principales de la Escritura. Así que oremos, hermanos, para introducirnos a nuestro estudio. Padre, gracias por este gran privilegio que tenemos de venir a estudiar la Santa Escritura. Oh Señor, hay libertad política, no estamos siendo perseguidos, hay libertad, Señor, aún económica para poder venir y estar aquí. Y sobre todo, Padre, hay deseo en los corazones de los hermanos que están aquí. Señor, bendice este proyecto, Señor, de edificar la iglesia con la verdad. Este tiempo que, aunque corto, Señor, si perseverante, será de gran bendición para tu pueblo aquí en México. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, te pedimos. Bendice la iglesia a través de ser edificada en la verdad. Y, Señor, prospera, te pedimos, los corazones por medio de tu palabra, Padre. Te damos gracias y te pido que me des claridad para en este tiempo exponer, Señor, la necesidad de tener una confesión de fe. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, ¿quién trajo una confesión de fe? Alcen sus manos. Ahora alcen sus manos alto. ¿Quién no trajo una confesión de fe? Pues buenas noticias para el segundo grupo, porque hoy no necesitarán su confesión de fe. El día de hoy, tengo el propósito de abordar la siguiente verdad. ¿Por qué una confesión? ¿Por qué una confesión de fe? Quiero hablar, hermanos, sobre la legitimidad, o sea, que es legítimo tener una confesión de fe, y la necesidad. No todo lo que es legítimo es necesario. ¿Es legítimo reunirnos a las 5 de la mañana los domingos? ¿Es necesario? Quizá no. ¿Es legítimo tener 10 servicios en el día del Señor, 10 lecciones diferentes? ¿Es necesario? No. Y no todo lo que es necesario es legítimo. Quizá alguna iglesia llega a tener una crisis, no hay pastor, quizás solo hay mujeres y es necesario que una enseñe, pero eso no es legítimo. Así que no todo lo que es legítimo es necesario, ni todo lo que es necesario es legítimo. Pero tener una confesión de fe es legítimo y es necesario. Es necesario. Algunas iglesias con jactancia alzan sus manos con sus Biblias y dicen: en esta iglesia no credo sino la Biblia, no confesión sino la Biblia. Y suena muy piadoso. El problema es que eso es en cierta parte hipócrita, y en segundo lugar, los testigos de Jehová tienen las mismas afirmaciones. Las sectas dicen que ellas solo basan su enseñanza en la Biblia. Así que quiero demostrar, hermanos, que no es suficiente decir que mi doctrina es bíblica, las sectas dicen lo mismo, sino que es necesario y es legítimo tener una confesión de fe. Pero antes de ver por qué es legítimo y por qué es necesario tener una confesión de fe, debemos definir qué es una confesión de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Y para hacerlo nos introducimos con la cita de un teólogo llamado Bob González. Él dice lo siguiente:
Por confesión aquí me refiero al estándar doctrinal de la iglesia que se encuentra en forma escrita, en donde se exponen e identifican aquellas doctrinas que son esenciales para la salvación y también aquellas doctrinas que son necesarias para el bienestar de la iglesia. Una confesión, si traes tu confesión, vela y obsérvala. Ese documento contiene de forma escrita, de forma plasmada, lo que creemos de la Biblia, lo que creemos de la Biblia. Tanto lo esencial, hermanos, ¿qué es lo esencial de la Biblia? El Evangelio, tanto lo esencial como las cosas que son necesarias para el bienestar de la iglesia. ¿Qué cosas en nuestra confesión son esenciales en cuanto a doctrina de la salvación? Bueno, tenemos ahí un párrafo, creo que si no me recuerdo es el capítulo 6, donde habla de la depravación total del hombre. Eso es necesario saber para la salvación. Tenemos otro sobre la obra y la persona de Cristo. Tenemos otro párrafo sobre otro capítulo sobre la justificación. Esas son las cosas necesarias. Pero si tú vas al capítulo 26, tú te darás cuenta de algo. Es acerca de la iglesia. Y aunque saber que es la iglesia no es esencial para la salvación, sí es necesario para ¿qué? El bienestar. Una mala doctrina de la iglesia traerá gran caos. Así que en una confesión se debe contener lo que es esencial y lo que es bueno y necesario para la condición espiritual de la iglesia. Pero déjenme avanzar un poco más en la definición de qué es una confesión. Hemos dicho esto: una confesión es un documento escrito. Eso es una confesión. Muchos dicen, es que yo tengo mi doctrina aquí. Sí, pero ¿cómo puedo conocer la doctrina que tienes aquí? Solo la puedo conocer si la plasmas. Entonces, una confesión es un documento escrito que contiene doctrina esencial y doctrina buena para el bienestar de la iglesia. Pero avancemos un poco más en la definición. Cuando estaba realizando este estudio, me metí a ver varias congregaciones que dicen tener una confesión de fe. Y ellos le llaman a la confesión de fe los 10 o 15 puntos que tienen en su página de internet bajo un título que dice lo que creemos. Ellos creen que una confesión de fe es simplemente 3 o 4 párrafos explicando lo que creen respecto a doctrinas muy básicas. Pero eso no me refiero cuando digo ser confesionalista. Por ser confesionalista o por tener una confesión de fe, es un documento que tiene doctrina esencial, pero también doctrina que es necesaria para el bienestar de la iglesia. Nuestra confesión de nombres, los puedes contar si quieres después, tiene 160 párrafos. 160 párrafos donde se explica la doctrina. Además, estos 160 párrafos están divididos en 32 capítulos, hablando desde las Escrituras, qué creemos desde las Escrituras hasta el fin de los tiempos, qué creemos respecto al fin de los tiempos y una gran variedad de otras doctrinas. Así que ser confesionalista es más que tener 10 cosas que creemos en la página de internet. Es un compendio de doctrina. Pero déjenme avanzar un poco más en la definición. Ser confesionalista no solo es tener un documento escrito con doctrina esencial y doctrina buena para el bienestar de la iglesia. Ser confesionalista es adoptar una confesión histórica aprobada por el tiempo y confesada por más que un grupo. ¿Saben esto? Imagínense que llegan a los
a la iglesia de los testigos de Jehová. Bueno, ni es iglesia ni son testigos, pero vamos a llamarlos así. Imagínense que llegan a su iglesia y ellos les muestran una confesión. Y ustedes dicen, caramba, tienen más de 160 párrafos, más que el nuestro. Y habla de todas estas cosas. Pero ¿saben qué es el problema? Esa confesión o eso que creen es confesado solo por ellos. No es algo que ha sido confesado por años de historia. Ser confesionalista es más que hacer 160 párrafos de doctrina. Es confesar un credo que ha sido aprobado por 2000 años de historia de la iglesia. Alguien va a decir, alguien rápido dice, oye, si esto es por más de 2000 años de historia de la iglesia, nuestra confesión es del 1600, no tiene 2000 años. Sí y no. Si tú crees eso, en parte es verdad y en parte no. Porque si tú vas al capítulo 2, donde habla acerca de Dios, tú te darás cuenta que lo que está citando la confesión es el credo niceno, lo temprano de la historia de la iglesia. Tú te darás cuenta que adoptan el lenguaje de lo que se llama el credo de los apóstoles, de los primeros documentos de la historia de la iglesia. Si tú vas a la doctrina de Cristo, te darás cuenta que es el concilio de Calcedonia sobre la cristología que están adoptando. Así que nuestra confesión, hermanos, lo valioso de tener una confesión histórica, no es que simplemente nos está uniendo al 1600, y entonces ya llevamos como 400 años de historia. Nos une a los 2000 años, hermanos. Lo que ha pasado en el cristianismo de nuestros días es que piensan que el cristianismo nació hoy. No consideran el desarrollo histórico y teológico que se ha hecho a través de años por defender la fe. Entonces, ser confesionalista es más que 10 párrafos en la página de internet. Es un documento escrito con doctrina esencial y doctrina necesaria para el bienestar de la iglesia, que adopta, hermanos, el desarrollo histórico desde tiempos tempranos. Por ser confesionalista, no me refiero entonces a una confesión actual, sino a un credo histórico. Hermanos, ¿cuál es el peligro de que, imagínense hoy, se nos ocurre, vamos a juntarnos a hacer nuestra confesión? ¿Cuál es el peligro de eso? Hermanos, la iglesia no nació hoy. La iglesia tiene 2000 años de existir. Y hemos de unirnos y ver cómo es que ellos han defendido la fe. ¿Por qué haremos una nueva acomodación de doctrina si ya estuvo el tiempo en donde Arrio peleó contra los cristianos cuando dijo Cristo no es Dios? Y ellos ya defendieron, cientos de teólogos unidos para desarrollar la doctrina, para formular la doctrina. Así que eso es ser confesionalista. Esta es una iglesia confesionalista. Mantiene un credo histórico, uniéndonos a 2000 años de historia de la iglesia. Ok. En los minutos que nos restan, veamos que tener una confesión es legítimo. Es legítimo. Podría ser muy buena idea. Qué hermoso tener esos documentos. Pero ¿es legítimo? Héctor, ¿no estamos violando ciertos principios teológicos al tener una confesión de fe? Miren, para poder responder esto, permítanme presentar a ustedes las siguientes objeciones que se dan en contra de tener una confesión de fe. La primera es esta: eso viola el principio de sola escritura. ¿Saben ese principio? Lo hemos explicado en una lección por los sábados, cuando había esos tiempos. Hemos hablado que sola escritura quiere decir que la Biblia es mi autoridad segunda. ¿Qué es? Mi autoridad máxima. Mi autoridad máxima.
Pero lo que no saben estas personas que atacan y dicen, tener una confesión es ilegítimo porque quita el lugar de la Biblia y pone al credo por arriba. Amigo, sola escritura no es lo mismo a nuda escritura. Los reformadores, quienes fueron los que pelearon por sola escritura, no rechazaron los 1600 años de la historia de la iglesia. ¿Sabes cuáles eran las áreas de expertise en lo que eran expertos los reformadores? La era patrística. Ellos no rechazaron toda la documentación, toda la teología. De hecho, si ustedes se dan cuenta, adoptaron en algunos doctrinas lo que ya se había hecho. Sola escritura no es decir, yo y mi Biblia en el closet, y lo que me diga el Señor y me revele, eso es verdad. Eso no es sola escritura. Sola escritura es decir, lo que la Biblia dice no se puede contradecir con otros credos y dogma. No hay un magisterio donde se habla ex cátedra y donde si se dice algo en contra de las escrituras, esta se debe sujetar a lo que dijo el Papa. Eso sí es sola escritura. Pero tener una confesión de fe no está en contra. ¿Por qué? Porque la confesión de fe se sujeta aquí. Si decimos, si la confesión tiene un error, ¿sabes qué? Ella manda. La confesión se sujeta y se cambia. Ella no se cambia. Ella permanece para siempre. De hecho, hay un aspecto en cuanto a el fin de los tiempos de la confesión. La confesión dice que el Papa es el anticristo. Tiene el espíritu del anticristo, de eso no hay duda, pero no es el anticristo como una personificación. Y en ese aspecto nosotros no confesamos eso. ¿Por qué? Porque la Biblia manda. Y si la confesión tiene un error, ella no. Ella gobierna. Otra acusación es esto. Eso viola la conciencia. ¿Por qué me estás pidiendo que crea este credo? Bueno, sería violar la conciencia si nosotros les pidiéramos una fe ciega. ¿Qué es una fe ciega? Esto. No leas lo que dice, solo afirma que estás de acuerdo. Eso sí es abusar la conciencia. Pero hermanos, les estamos poniendo delante de ustedes, esto es lo que creemos. No estamos escondiéndonos. Más bien, los que no quieren tener una confesión de fe, sí hacen eso. Porque un pastor se para y dice, ok, ¿quieres conocer mi doctrina? Escúchame 2 años. Oye, pero quiero saber, ¿qué tal si me estás dando doctrina que no? Escúchame 2 años. Eso sí es violar la conciencia. Ahora, otro punto. Nosotros demostraremos a través de los estudios que lo que creemos está basado en la Biblia. Hermanos, requerir que creamos lo que la Biblia enseña no es violar la conciencia, es sujetarnos a la palabra. Otro aspecto, otra contradicción, dice, esto contradice que la Biblia es suprema en la iglesia. A los que creen que eso es verdad, les recomiendo que lean el capítulo 1 de la confesión, donde dice, la Biblia es la máxima autoridad. ¿Cómo se define la doctrina en la iglesia? La Biblia es la máxima autoridad. Ok, el tiempo, no sé por qué a esta hora va más rápido, así que vamos a hablar, vamos rápido a 2 Timoteo, por favor, muy brevemente. 2 Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí. ¿Saben qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? No le está diciendo, Timoteo, para tener la doctrina verdadera, memorízate desde Génesis a Apocalipsis. Los que dicen no credo sino la Biblia, he dicho que son hipócritas por esta justa razón. Todos tienen una doctrina, hermanos, solo que algunos la ponen en papel y otros no la quieren poner en papel. Pero todos tienen una doctrina. Cuando alguien viene a un pastor y le pregunta, pastor, predíqueme el evangelio, empieza a leer desde Mateo, le dice, ok, siéntate 3 horas. Mateo 1:1, abre tu Biblia ahí y empieza a leer. O usa palabras, hermano, o usa palabras
palabras de él. Dice, mira, el evangelio es esto, que Dios está irado con el pecador. No hay palabras exactas así en la Biblia. ¿Qué está haciendo ese hombre? Está sintetizando, está resumiendo lo que la Biblia enseña en un concepto, en unas palabras, para transmitirle lo que 4 evangelios enseñan en 5 minutos. Y eso es correcto. Ahora, los que dicen no creo en la Biblia, no creo sino la Biblia, mi pregunta es esta: ¿cómo predican? Se agarran y dicen, ok, Efesios 1, y leen todo Efesios, y esa es su predicación. No hay tales iglesias. ¿Qué hacen? Sintetizan lo que el libro enseña, lo resumen, lo acomodan. Hermanos, cuando alguien se nos acerca y nos dice, ¿qué crees acerca de Cristo? Comenzamos desde Génesis hasta Apocalipsis para explicarle, y le decimos, siéntate 10 horas aquí, te voy a leer lo que creo de Cristo. ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos? Resumimos doctrina, ¿no es verdad? O cuando nos preguntan, ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué hacemos? Leemos desde Génesis, en el principio creó Dios los cielos de la tierra, y joven, quédate aquí todo este tiempo. ¿Qué hacemos? Dios es espíritu. ¿Qué estás haciendo? Estás tomando un texto de Juan 4, y después dice, y además Dios es amor. Estás tomando un texto de Primera de Juan. ¿Qué estás haciendo? Sintetizando, hermanos. Eso es la confesión. Una síntesis acomodada en tópicos, en temas. Por ejemplo, hay 32 capítulos en la confesión. Uno trata acerca de la Biblia. O sea, ¿qué enseña la Biblia sobre sí misma? ¿La Biblia enseña que tiene errores? ¿Que ella misma tiene errores? No, ¿qué enseña? La Biblia enseña que es infalible, no tiene errores. Eso es lo que vamos a hacer a través de estos domingos. Resumir la doctrina para que la iglesia conozca en síntesis lo que la Escritura enseña. Muchos que no quieren tener una confesión es por falta de instrucción, no saben qué es tener una confesión. Otros es porque tienen herejías. ¿Sabes por qué no quieren tener una confesión? ¿Sabes por qué los arrianos no quisieron firmar el credo niceno? Porque eran herejes. Los herejes no quieren enfrentarse a la ortodoxia, no quieren enfrentarse a la doctrina. Entonces evitan tener una confesión porque saben que tienen errores. Además, los que dicen, no, es que yo solo la Biblia, ¿saben qué hago cuando me dicen, no creo sino la Biblia? ¿Saben qué hago? Voy a Efesios y les enseño que Dios puso maestros y pastores en la iglesia, y que si él escucha a su pastor, entonces no es yo y mi credo, sino que está escuchando las palabras de un hombre que ha acomodado una enseñanza para explicarla. La Biblia ha dado maestros, hermanos, por 2000 años para enseñar y proteger la verdad. Ok, en 3 minutos tocaremos el último punto. La necesidad. ¿Es legítimo tener una confesión de fe? Sí, no viola ningún principio, pero ¿es necesario? Recuerden, no todo lo que es legítimo es necesario. Bueno, leímos en Tito 1:13 y en 2 Timoteo que Pablo manda retener la sana doctrina. Me encanta este texto. Dice, retén la forma. Hermanos, retén la forma. O sea, desde el apóstol Pablo ya era reconocido que la doctrina tiene una forma particular. Lo que es bíblico dice, retén esto, te doy esto, reténlo. Así que no solo es legítimo, Pablo nos manda a tener una doctrina comprensiva. Además, 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben cómo empezó la necesidad de los credos? Bueno, podríamos ir a Mateo 16, donde Pedro confiesa, tú eres el Cristo, y dice, y confesó y no negó. Desde ahí hay bases teológicas para una confesión de fe. Pero hablando históricamente, ¿saben por qué fue necesario formular en palabras extrabíblicas la enseñanza de la Escritura? Les voy a platicar en 30 segundos la historia del credo niceno. Esto comenzó, hermanos, porque los arrianos decían,
yo solo creo la Biblia, yo solo lo que dice la Biblia. Y en su formulación doctrinal, ¿saben qué hacían? Citaban puros textos, puros textos, puros textos. Y los cristianos decían, sí, pero la Biblia también dice esto, y citaban puros textos, puros textos. Entonces no había una resolución, porque el juez, por decirlo de alguna manera, solo decía, usted cita la Biblia, solo cita la Biblia. Entonces los del credo niceno los obligó a decir, ok, es verdad que la Biblia dice que Jesús nació, pero también dice Juan 1 que Él es el eterno Logos. Vamos a sintetizar, vamos a hacer un resumen de todo lo que dice la Biblia de la deidad de Cristo. Entonces empezaron a hacer una formulación diciendo Dios de Dios, luz de luz. Hermanos, yo sé que para algunos esto suena católico, pero es nuestra herencia. Esa secta católica no lo robó, es nuestro. Así que si lo aprendiste de pequeño, gloria al Señor, tienes un credo en tu mente. Entonces ellos fueron obligados a formular esto. ¿Y saben qué dijeron los arrianos? Nosotros somos muy bíblicos, no aceptamos credos. Así fue como nació la necesidad. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad y ha sido llamada a confesar la verdad. Debemos defenderla, y para defenderla debemos conocer la doctrina. 2 Timoteo 1:13, Judas 3, Filipenses 1:27. Es un instrumento de enseñanza para la iglesia. Es honesto tener una confesión de fe, pues a la persona que llega no le ponemos atrás. ¿Saben que algunos hacen eso? Oye, ¿qué crees? No, primero está con nosotros, primero ve que somos bien buena onda y después te enseño lo que creemos. No, es honesto. ¿Quieres saber nuestra iglesia? Esto es lo que creemos. No te asustes, creemos en la predestinación, creemos en la depravación total, no te vamos a engañar. Es honesto tener una confesión de fe. Además, genera una comunión. Hermanos, amamos la unidad, pero con los que confiesan el nombre de Cristo y no herejía. Así que tener una confesión divide, pero une. Divide con los que queremos estar divididos, Roma y todos los demás. Pero nos une con los que confiesan a Cristo. Además, es una norma de seguridad para la iglesia. Porque sabe esto, en esta iglesia nunca escucharás algo que viole algún principio que se enseña en la confesión de fe. Y eso es una seguridad. Imagínense que cada semana tienen el temor, oye, ¿y ahora quién se va a subir? No lo conozco. Y si enseña una herejía, esa es una seguridad para la misma iglesia. Guarda la pureza y guarda la unidad. Hermanos, la confesión es una ayuda. La confesión no es infalible, tiene errores. La máxima autoridad de esta iglesia es la palabra, pero lo que tenemos en la confesión y estudiaremos a través de los años en esta confesión es lo que creemos que la Biblia enseña respecto a cada tópico de la Escritura. Hemos roto récord. Acabamos. Hermanos, vamos a orar que el Señor dé hambre a su iglesia por esta palabra. Oh Señor, gracias por este tiempo. Señor, a través de los años bendice a esta iglesia y prepárala correctamente para defender la fe, para amar la doctrina, para predicarla en sus casas, para enseñarlas en sus trabajos, para defenderla ante un mundo que demanda razón de la esperanza. Señor, bendice, te pido este tiempo, bendice tu palabra y confirma a los hermanos en este deseo de querer conocer más la Escritura y de usar la confesión solo como una herramienta humana. Señor, conocemos que solo tu Escritura es autoritativa, es infalible, es la máxima autoridad de nuestras vidas, pero usamos esta confesión estando agradecidos por cómo has guardado tu iglesia por 2000 años, de cómo has dado maestros fieles por 2000 años, de cómo has preservado tu iglesia de la herejía por 2000 años, Señor, y confesando tu gran benignidad, utilizaremos esto, Señor. Convence a tu iglesia y confírmala en esta verdad. Gracias, Señor, por la atención que hay en esta iglesia. Gracias por el hambre que hay, Señor, de recibir tu palabra. Bendice esta iglesia, Señor. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.